Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia y sin más dilación voy a presentar al profesor Dimitar Saselov. Hoy tenemos el placer de contar con su presencia, un experto en formación planetaria, entre otros muchos campos de la astronomía. El profesor Saselov nació en Bulgaria y es doctor en física por la Universidad de Sofía y doctor en astronomía por la Universidad de Toronto. Llegó a la Universidad de Harvard en 1990 como investigador postdoctoral y es profesor en esta institución desde 1998. En la actualidad ostenta la Cátedra Phillips de Astronomía en esta misma universidad. El doctor Saselov es el director fundador de la iniciativa Orígenes de la Vida en Harvard, un proyecto interdisciplinar que une a biólogos, químicos y astrónomos en la búsqueda de los orígenes de la vida en la Tierra. El fin último de este proyecto es contestar una pregunta tan apasionante como compleja. ¿Es común la vida en el universo? Para poner en contexto la charla de hoy y entender cómo ha evolucionado el campo de la formación planetaria, creo que es interesante mencionar que hace 25 años tan solo conocíamos un sistema planetario, el nuestro, el sistema solar. Y en la actualidad ya se han confirmado más de 3.600 exoplanetas a través de distintas técnicas observacionales. En particular, el doctor Saselov ha contribuido significativamente a este campo gracias al análisis de los datos proporcionados por la misión espacial Kepler de la NASA. Como curiosidad, también decirles que Kepler ha confirmado más de 2.300 planetas a partir del método de los tránsitos planetarios. En la actualidad, y gracias a su iniciativa Orígenes de la Vida, el doctor Saselov trata de entender cómo se originó la vida en la Tierra y, por qué no, en un futuro quizá entienda cómo se ha formado en otras tierras fuera del sistema solar. Hoy nos va a hablar de este proyecto y de cómo se construye un puente que une la astrofísica con la bioquímica. Sin más dilación, les dejo con el doctor Saselov. Muchas gracias. Good evening, everybody. Muy buenas tardes a todos. Gracias María por estas amables palabras de presentación. Gracias a todos por estar aquí esta tarde-noche y, por supuesto, gracias por esta oportunidad maravillosa de estar aquí. Gracias a la Fundación BBVA. Me siento muy agradecido y muy feliz de estar aquí. Todos han sido muy amables y quiero dar las gracias por la calurosa acogida que se me ha deparado. Como vemos en el título, yo quiero hablar esta noche ante vosotros de otros planetas Tierra y del origen de la vida. Vamos a hablar del origen, los orígenes de la vida en el universo. La pregunta que desde siempre está ahí, y esta pregunta para mi charla se basará en dos aspectos separados, dos preguntas. Una pregunta, como podemos ver del propio título de mi charla, es la pregunta sobre ¿acaso hay vida en planetas que están más allá, lejos del planeta Tierra? Por otra parte, la segunda pregunta es más básica. ¿Cuál es la naturaleza, pregunto, en el origen de ese fenómeno que llamamos vida? En esa segunda pregunta, sobre los orígenes de la vida, voy a elegir esta noche el no hablar del contexto histórico, no. En su lugar voy a formular la pregunta sobre mecanismos generales y atributos esenciales. Y de eso vamos a hablar, y en ese sentido yo voy a intentar ahora realmente hablar de la vida, a pesar del hecho de que la comunidad científica todavía no se ha puesto de acuerdo en cuanto a una definición de lo que la vida es. Como resultado de ello, voy a intentar convenceros a todos vosotros de que sigue siendo posible el buscar vida más allá del planeta Tierra y buscar diferentes tipos de vida. Seguimos intentando comprender la naturaleza de ese fenómeno, del fenómeno de la vida, y vamos a empezar ahora. Y de lo que vamos a hablar en la tarde-noche de hoy es mi punto de vista personal sobre este tema tan apasionante. Soy astrónomo, es el punto de vista de un astrónomo, y nosotros, los astrónomos, miramos al cielo nocturno, y sé que todo el mundo lo hace,
Entonces, me gustaría empezar con algo básico, vinculado a la primera pregunta, que es, ¿dónde buscamos esa vida? Y entonces, lo que ha ocurrido en las últimas décadas es que los astrónomos hemos logrado completar el hacer unos sensores maravillosos de nuestra galaxia. Sabemos cuántas estrellas hay en nuestra galaxia, sabemos el tipo de estrellas que hay, y la respuesta básica de estos sensores es que nuestra galaxia tiene muchas estrellas. Y es una cifra enorme, 300.000 millones de estrellas, pero una galaxia también es un lugar enorme. Entonces, las distancias entre estrellas son enormes. Y a pesar de que nos gusta pensar que las estrellas son, como vemos aquí en esta imagen, son pequeñitas y están muy lejos unas de otras. Gracias a nuestra nueva tecnología y a telescopios como el telescopio espacial Hubble, hemos logrado ahora comprender en los últimos 30 años aproximadamente y fundamentalmente algo más sobre las estrellas y sobre su desarrollo, como diríamos, la vida de las estrellas. Sabemos cómo se forman las estrellas. Se forman esencialmente por una condensación de gas de hidrógeno que está entre las estrellas en la galaxia, en lugares como la nebulosa que vemos aquí o en lugares como la nebulosa de Orión, y se empieza a formar, lo vemos aquí, cómo realmente lo hacen en semejantes lugares. Lo que ocurre después, lo que ocurre a posteriori, cuando se está condensando la estrella a partir de esa nube, es la formación de un disco, y es lo que llamamos la estrella que se está formando. Si vemos la nebulosa de Orión, que está en el centro de la constelación de Orión, podemos ver jóvenes estrellas rodeadas por diferentes discos, y en esto pueden, lo hemos visto con el telescopio espacial Hubble, algunos discos están, como vemos, en una posición de frente, otros están en una posición lateral, y estos discos son muy importantes para la historia que intento narrar esta tarde aquí ahora, porque este es el lugar donde ese polvo, las partículas de polvo y algo de ese gas en el disco, se va concentrando hasta un punto en el cual los planetas empiezan a formarse, y los planetas normalmente se forman cuando hay suficiente concentración de partículas de polvo, lo que llamamos roca, cuando ya se ha condensado y se ha convertido en una roca y se ha convertido en un planeta. Los lugares donde se forman los planetas son estos discos que en alta resolución, con nuestras nuevas instalaciones como el radiotelescopio ALMA, se pueden ver con gran detalle. Lo que vemos aquí es una imagen de estos discos cercanos, donde la estrella está en el centro, es pequeñita, no se puede ver, no se ve porque la luz en la cual se toma esta imagen es más cercana a las ondas de radio, y entonces ahí la estrella aparece como poco intensa su luminosidad, y lo que vemos es el disco que le rodea y tiene una cierta estructura. Algunos de mis colegas lo interpretan como planetas que se empiezan a formar, que se están formando en ese disco, y es ahí donde empieza la historia, con la formación de los planetas, y este es el lugar donde hay suficiente concentración de los elementos requeridos para lo que ocurre a posteriori en los planetas como el planeta Tierra, que es el surgimiento de un sistema químico complejo que a fin de cuentas terminamos llamándole vida. Y entonces los planetas son los lugares donde vamos a buscar y vamos a intentar encontrar la vida, más allá del planeta Tierra. Y hay dos opciones en nuestra búsqueda. La primera opción es la evidente, la obvia. Es la opción donde buscamos la vida de otros planetas de nuestro propio sistema solar. Aquí vemos en el planeta Saturno, que tiene estos anillos preciosos de Saturno, que en cierta medida se parecen a este disco protoplanetario que vimos en las primeras imágenes, aunque son muy diferentes, y por eso le llamamos los anillos de Saturno, en lugar de hablar de discos de Saturno. Y es uno de los planetas del sistema solar, Saturno, pero no es realmente un planeta interesante
desde el punto de vista de la búsqueda de la vida. Y me diréis el por qué no. Bueno, porque es un gigante de gas. La mayor parte de la constitución del planeta Saturno está hecha de hidrógeno, de helio, y desde el punto de vista de la química se considera como un entorno muy diluido. Poca química puede tener lugar, especialmente la química de las grandes moléculas, que es aquella que nos interesa realmente. Sin embargo, hay otros lugares en el sistema solar donde sí merece la pena buscar la vida. Y, por supuesto, todo el mundo sabe que Marte se parece al planeta Tierra comparado con otros planetas del sistema solar, aunque es bastante frío y poco, digamos, es inhóspito. En el pasado, y lo sabemos de la geología de Marte, debía haberse parecido mucho a la Tierra, más caliente, con una atmósfera más densa y con agua líquida en su superficie, en la superficie de Marte. Pero hay otros lugares en el sistema solar, y no es nada sorprendente. Hablo de Saturno, no solo porque sea una imagen hermosísima, sino porque tiene una luna, Ceres, que es la responsable de ese anillo distante, del más lejano de los anillos de Saturno en la imagen. Y si vemos Saturno y miramos a Saturno con un pequeño telescopio en casa, vemos solo la parte más brillante, la parte interna, que es lo que vemos en las imágenes. Pero eso no, esto es una imagen tomada por la estación Cassini, que ve mucho más de lo que se ve desde el planeta Tierra. Es un anillo que se llama el exterior, el anillo E, formado por agua que sale de esos geysers, que son como pequeños geysers, fuentes de una de las lunas, la luna Enceladus, que lo vemos, no se ve en esta imagen, pero está ahí, Enceladus, y produce ese material remanente. Y Enceladus y otra luna de Júpiter son de gran interés para la gente que busca la vida más allá del planeta Tierra en el sistema solar, porque sabemos que esas dos lunas tienen agua líquida, océanos de aguas líquidas. Y entonces, por supuesto, están cubiertas por una corteza de hielo, porque Júpiter y Saturno están tan lejos del Sol que evidentemente la temperatura ambiente es muy baja y cualquier agua inmediatamente se va a congelar. Las lunas son pequeñas, no son grandes planetas como el planeta Tierra, no tienen atmósfera, y entonces todo lo que tenemos es una corteza de hielo, pero dentro hay un océano líquido. Y en el caso de Enceladus hay suficiente energía de la interacción de mareas de diferentes lunas que ese océano se ha mantenido caliente, bastante caliente, el agua líquida, y por supuesto la corteza todo el tiempo se estira y se forman pequeñas fisuras en esa corteza de hielo, y estos geysers van a hacer que salga el agua. Hay un agua que sale, que se expele hacia afuera de estos geysers. Y entonces encontrar la vida en Marte, en Enceladus o en Europa, yo sí creo que el LIGO y el Explorer, y creo que de aquí a 10 años sí vamos a tener datos reales sobre la posible existencia de vida. Pero, sin embargo, yo creo personalmente que ha habido una gran transición y una verdadera ruptura positiva en los últimos 5 años, incluso hace 10, cuando yo decidí que iba a dedicar mi esfuerzo en la búsqueda de la vida, no en el sistema solar, sino en planetas orbitando alrededor de estrellas. Hablo de los exoplanetas, como les llamamos. Y la razón de buscar la vida en los exoplanetas es una razón práctica. Yo quería tener éxito en mi búsqueda. Y entonces yo estimaba que la probabilidad de descubrir vida, aparte de la que tenemos en la Tierra, en un sistema solar era baja, una baja probabilidad, no cero, sino baja probabilidad de encontrarla en el sistema solar. Pero a la vez, en los últimos 2 años, hemos sabido que planetas como el planeta Tierra, que orbitan alrededor de una estrella, son muy frecuentes y que son comunes, mucho más comunes. Y aposté por la posibilidad de que, debido a que tengo una gran muestra estadística, hay muchas posibilidades que puedo explorar, hay mayor probabilidad
de tener éxito buscando la vida posible en los exoplanetas. Y entonces vamos a ver ahora cuál es la situación de los exoplanetas. Bien, como os he dicho, solo en los 2 últimos años, 3 años, finalmente tenemos el sentido de estos exoplanetas. Sabemos que ahora hay más planetas en la galaxia que estrellas. Y, por supuesto, cualquier tipo de planetas, ¿no? Incluyendo planetas como Saturno. ¿Y cuál es exactamente entonces el tipo de planetas que estamos buscando? Pues esta realización ha surgido de la representación del análisis científico de datos que vinieron de la misión Kepler de la NASA. Ya la hemos mencionado. Y esta es la razón por la que realmente ahora estoy aquí, yo ahora, porque es la imagen subyacente, la motivación subyacente de la búsqueda de la vida en estos planetas. La misión Kepler consiste en un telescopio de un tamaño modesto, pero dedicado a buscar en una dirección, apunta en una dirección particular del cielo, en la constelación de Cygnus y Lyra, y donde durante 4 años observa sin interrupción alguna todas las estrellas. La razón por la que hubimos de diseñar la misión Kepler de esa forma, observando solo las mismas estrellas, las mismas durante 4 años, fue que en el momento en que de hecho propusimos la misión y la diseñamos, que fue en el 99, por aquel entonces, 99-2000, no sabíamos que hubiera tantos planetas alrededor de tantas estrellas. Ese número de planetas no se conocía. Estábamos intentando lograr simplemente un estimado estadístico que es útil, nuevamente, para saber cuán a menudo los planetas tipo Tierra surgen o tienen lugar en el universo y están orbitando alrededor de otras estrellas. Y ese fue el diseño de la misión Kepler. La técnica utilizada para descubrir los planetas es importante para el tema de hoy día, el que me ocupa esta tarde, noche, y quiero mencionarlo. Este pequeño recuadro en la parte de arriba a la derecha, en ese disco que vemos, la técnica se llama el método del tránsito, Transiting Method Technique. Se basa en sistemas planetarios, en planetas que están alineados respecto a nosotros y al telescopio de forma tal que el planeta transita, pasa enfrente a su estrella, literalmente pasa por delante de su estrella. La órbita del planeta, entonces, está en el mismo plano como nuestra posición de observadores aquí en la Tierra o en el sistema solar en general. Y entonces un pequeño eclipse tiene lugar y ese eclipse disminuye la intensidad luminosa de la estrella un poquito. Y de hecho tiene lugar en forma periódica. Cada vez que vuelve el planeta, vuelve a pasar, hay otro eclipse. Estos eclipses se llaman tránsitos porque no bloquean la estrella, la luz de la estrella completamente, sino que reducen la intensidad luminosa de la estrella solamente. Y entonces obviamente no vamos a descubrir muchos planetas de esa forma, porque la orientación tiene que ser la correcta. Entonces, el estimado a grosso modo es que alrededor de un 1 o un 2% de todos los planetas tendremos la verdadera orientación adecuada para ver el tránsito. Pero si observamos 1 millón de estrellas y vemos suficiente número de planetas alrededor, esto va a tener lugar múltiples veces, en múltiples casos, y este es el objetivo de Kepler, el objetivo de la misión propuesta. Funcionó maravillosamente, funcionó mejor de lo que esperábamos realmente, en parte porque hay más planetas de lo que esperábamos cuando escribimos esta propuesta. Entonces, Kepler hizo su trabajo y lo hizo bien, y ese trabajo y el de toda la misión oficialmente se terminó, se completó este verano, y estos son los resultados de lo presentado este verano, y los artículos escritos ya se han presentado. Entonces, como podemos ver, esto es en junio de este verano, junio pasado. Este es el número total de planetas, de candidatos planetas, y cuando digo esto, digo que planetas confirmados, el número total es de 4.000 y un poquito más, 4.000 y tantos planetas confirmados. Diferentes colores simplemente para decir que estos eran los medidos previamente por Kepler, y los amarillos son los últimos, los adicionales que registramos este verano, en junio. Pero como podemos ver aquí, tenemos planetas de todos los tipos diferentes, tipo Júpiter, tipo Neptuno, por supuesto,
muchos planetas tipo Tierra y planetas el más pequeño, también más pequeños que el planeta Tierra, el más pequeño es incluso más pequeño que Mercurio, por supuesto. Estos planetas más pequeños, en la parte de abajo a la izquierda, tienen un periodo orbital muy cortito. Entonces transitan con más frecuencia enfrente a su estrella y esto aumenta la posibilidad para nosotros de descubrirles y de detectarles. Los que nos interesan realmente, los que queremos detectar, están en la parte de abajo a la derecha del diagrama y como podemos ver eso está relativamente vacío y es esa esquina la que está casi vacía porque es mucho más difícil detectar un planeta que transita solo 2 o 3 veces en los 4 años de la misión Kepler, claro. Sin embargo, pudimos detectar un buen número, un número suficientemente grande de planetas y como un todo la conclusión estadística es que hay pequeños planetas y en particular planetas de tamaños comparables al del planeta Tierra, en este diagrama de planetas por estrella con el período y el radio del planeta, donde el gris y el azul son áreas de los planetas grandes, los planetas gigantes en gris y luego planetas como Júpiter y Saturno. Y luego vemos el número de estrellas que aumenta y lo vemos en el histograma y los puntos oscuros nos muestran cómo el número aumenta cuando vamos hacia planetas más pequeños. A pesar de que es mucho más difícil detectar los planetas pequeños, nos faltan algunos aquí, mientras que podemos ver todos estos otros. Entonces ahora sí sabemos que el planeta Tierra y los tipo Tierra y los llamados supertierra son los más frecuentes en el sentido de, bueno, por lo que vemos en planetas en galaxias. Son buenas noticias. Planeta tipo Tierra y supertierra. Y entonces vemos de un 30 a un 40% mayores que la Tierra en tamaño, le llamamos super Earth, supertierras. Y es muy interesante también miembros de la familia de planetas tipo Tierra, porque son ligeramente mayores que el planeta Tierra, pero por otras razones, simplemente son semejantes al planeta Tierra en términos de lo que es la superficie y las condiciones superficiales. En cierto sentido, son incluso mejores que el planeta Tierra, son ligeramente mayores y es más fácil para ellos el retener una atmósfera y ser más estables en muchas otras formas. Si pensamos en el clima semejante al planeta Tierra, el planeta un poquito mayor realmente ayuda a que ese clima sea más estable que si el planeta fuera más pequeño. Un buen ejemplo de esto en nuestro propio sistema solar es Marte. Marte fue muy semejante al planeta Tierra en sus condiciones al inicio, pero en los últimos 4.000 millones de años, porque es tan pequeño, mucho más pequeño, perdió esencialmente la mayor parte de su atmósfera y esto no es bueno si viviese en la superficie. Bueno para la química, pero no es bueno para la vida en general. Bueno para la química, pero no para la vida. Y la supertierra es parte de esta familia y podemos preguntarnos, ¿y entonces cómo es este nuevo tipo de planetas? En nuestro propio sistema solar no existe este tipo de planeta. ¿Y cómo sucede la formación de planeta? ¿Es algo que es un proceso aleatorio? Tenemos un cierto número de planetas y sea cual fuere, es como si lanzaras dados y de cualquier manera te salen planetas. Creo que las grandes supertierras en el sistema solar, la mayor supertierra es la Tierra porque es parte de esta familia. Volvemos ahora a nuestra pregunta fundamental. ¿Y cómo nosotros entonces? ¿Cómo podemos encontrar los planetas que nos interesan? Ahí donde queremos buscar la vida, los que realmente nos interesan, los que son tipo Tierra en muchas formas, no solo en su tamaño. Y entonces tenemos que invocar y tenemos que pensar y saber las distancias del planeta a su estrella. Gracias a Kepler lo podemos hacer. Con Kepler, por ese tránsito reiterado, conocemos el período y conociendo esto, conocemos la distancia de la órbita. Los planetas que tienen tránsito son muy buenos por muchas razones. El método del tránsito planetario no solo es bueno para descubrir planetas y tener el período y la distancia de la órbita, sino también, como es un eclipse mínimo, la cantidad de pérdida de intensidad luminosa nos da el radio del planeta. Entonces terminamos también con el tamaño del planeta que conocemos y nos da el tamaño de cada uno de estos planetas
Y esto es una cosa muy buena y muy importante, lo tenemos gracias a Kepler. Y cuando vemos el tamaño y tenemos la masa, tenemos la densidad media y podemos decir algo en cuanto a su composición. ¿Es un planeta rocoso? ¿Es un planeta gaseoso como Saturno? De todas formas, la parte que vemos aquí subyacente más importante es que tenemos más información y esta información adicional es muy importante, como podemos ver nuevamente de los informes definitivos del equipo Kepler. Y en junio, en este verano pasado, ya tenemos un número adecuado de planetas en la llamada hasta ahora zona habitable. La zona habitable aquí, planetas de la zona habitable, vemos la zona verde, en las zonas que aparecen en verde en el diagrama, y se ha comparado con la temperatura superficial de la estrella por un lado, porque nuestros planetas tienen diferentes estrellas alrededor de la cual orbitan, no solo son como el Sol. Y aquí tenemos en la parte de arriba, cerca de arriba, vemos Venus, el planeta Tierra y Marte. Y aquí tenemos en relación al Sol y vemos cómo están aquí alineados a la misma temperatura porque estos tres planetas, Venus, Tierra y Marte, orbitan alrededor de la misma estrella, que es nuestro Sol. Esa es la estrella para nuestros planetas. Y luego todos los demás que vemos aquí, hay algunos más calientes, mucho más calientes, pero la mayor parte pues tienen unas estrellas que están menos calientes y son más pequeñas. Su tamaño es menor, lo vemos aquí, y reflejan el tamaño real, la diferencia real que tenemos entre estas estrellas. Y luego lo que se puede comparar a ello es la energía recibida por el planeta. En otras palabras, el calor que se recibe de la estrella. Y como hay diferentes órbitas, entonces recibiremos una cantidad diferente de calor. Si estamos demasiado cerca, 3 veces la energía que se recibe comparado con lo que recibe el planeta Tierra, por ejemplo. Demasiado caliente. El clima no es bueno para ninguna química. Demasiado caliente, más caliente que Venus. Y Venus ya es muy caliente en su superficie. Si está demasiado lejos, por el contrario, entonces hay demasiado frío. Y entonces el mejor solvente para la vida, que es el agua, pues se congela. Y entonces no puede seguir adelante la química. Y esto es donde hablamos de zona habitable, y por eso utilizamos ese concepto de zona habitable. Otra forma de presentarlo es en una forma más gráfica, donde tenemos el área verde nuevamente, que aparece como la distancia desde la estrella. Y aquí, en este ejemplo, podemos ver que nuestro sistema solar interno se compara favorablemente comparado con el sistema Trappista 1. Pero hay que recordar que TRAPPIST-1 o Trapense 1 es comparado con el Sol, vemos que es 10 veces más pequeño. Y entonces, esta parte de arriba tiene que ser 25 veces mayor para verlo, porque de lo contrario es algo que es muy pequeño. Estamos a 30 años luz de la Tierra, un sistema planetario de la Vía Láctea, pero mucho más pequeño. Y entonces el tema aquí ahora que Kepler se ha terminado es ¿qué es esa fracción de exoplanetas? Y la respuesta es entre un 5 y un 15%. Y se trata de un número muy importante. Y entonces, bueno, podéis decir que no es muy exacto, de 5 a 15. ¿No se podría hacer algo mejor? ¿No podríamos ser más precisos? La pregunta, y entonces el coste fue $500 millones. Estamos hablando del coste de Kepler. Pero, hombre, sabemos mucho más ahora, porque antes de Kepler no sabíamos nada. Podría haber sido 0 o podría haber sido 1000 veces más. Luego, ahora sabemos mucho más gracias a Kepler. Y ahora que sabemos esta cifra, ahora podemos hacer un estimado muy importante. En cuanto al propósito que me apasiona, que es la búsqueda de la vida. Y ese estimado, es decir, considerando este número, esa cifra, si yo veo ahora las estrellas más cercanas, aquellas que puedo estudiar realmente, estrellas y planetas que puedo realmente estudiar con la tecnología que tenemos hoy día y con los telescopios y los instrumentos que o bien tenemos hoy día o que estamos ahora construyendo, que ya se están construyendo y que sabemos cómo ensamblarlos y ponerlos a funcionar. ¿Cuántos planetas de este tipo tendremos en la vecindad más cercana? Y vamos a definir la vecindad más cercana como 30 años luz. Estamos muy cerquita comparado con el tamaño de la galaxia, 30 años luz.
de la Tierra. Entonces, dentro de 30 años luz, habrá 60 planetas potencialmente como el planeta Tierra. Antes de Kepler, la gente, quienes eran optimistas sobre esta cifra, hubieran dado la cifra como 1 o 0. Y ahora, después de Kepler, el número es 60. Esto cambia las reglas del juego completamente, porque antes de Kepler no teníamos la tecnología para intentar este experimento, para buscar la vida en planetas como el planeta Tierra, porque el más cercano hubiera estado demasiado lejos. Ahora no, ahora ya sabemos el número, ahora sabemos todos estos 392 estrellas. ¿Ves la cifra aquí? Estamos hablando dentro de 30 años luz, estamos hablando de 392 estrellas. ¿Por qué 392? Porque es exactamente el número de estrellas que están ahí, las conocemos todas exactamente. Y no hemos perdido ni una. Todas han sido repertoriadas porque están tan cerca de nosotros a 30 años luz que con Kepler esa fracción del 5 al 15% nos da un grosso modo de 60 planetas potencialmente tipo Tierra. La mayor parte de ellos, si no es nada sorprendente, vienen de esta columna roja grande del histograma. La que aparece aquí, la columna grande roja del histograma, es la estrella más frecuente, que es la enana roja. Les llamamos enanas M, son las pequeñas enanas rojas, y para cualquier sol que tengamos en la galaxia hay al menos 12 de estas pequeñitas. Y Trapense 1 es uno, Próxima Centauri es otra, y hay muchas que no las vemos cuando vemos a simple vista el cielo por la noche, porque hay poca intensidad luminosa. Están cerca, pero no son muy intensas en cuanto a luminosidad. Pero hay planetas y tienen su zona habitable. Luego hay muchos planetas en la zona habitable de estas pequeñas estrellas que potencialmente podrían ser buenas dianas para nosotros. Y ya he mencionado dos, lo que es TRAPPIST-1, Trapense 1 y Próxima B. Entonces, ahora sabemos a dónde mirar, a dónde buscar, que están en estas zonas, en estos planetas potencialmente habitables. ¿Y qué tenemos que hacer? Primero descubrirlos, pero esto ya se ha hecho de esto, la NASA se ha encargado de ello en otro proyecto que sigue a Kepler, que se llama TESS, T-E-S-S, que es un proyecto más pequeño que Kepler, más barato que Kepler, porque todo lo que hace TESS es el descubrir estos planetas que tienen tránsito y que están muy cerca de nosotros. Entonces, es ahora hacer un barrido del cielo en lugar de mirar en una sola dirección como hizo Kepler. Y esta nave ahora ya se ha construido, ahora finalmente se ha aprobado y se ha planificado que se lanzará a finales de marzo, la primavera próxima, de aquí a 6 meses. Y empieza su estudio y tomará solo de 3 a 4 años en completar ese estudio y tendremos todas esas dianas, todas esas informaciones que necesitamos. Y ahora que sabemos esas dianas, ¿qué hacemos en la búsqueda sobre la vida en planetas distantes? Bueno, pues empieza a ser más difícil a partir de ahora. Lo primero es cómo buscamos la vida en estos planetas lejanos, distantes, cómo lo hacemos. Y entonces surge que a pesar de que sea difícil, es algo que sabemos hacer. Sabemos hacerlo y aquí tenemos un buen ejemplo de algo, una bacteria muy común en el planeta Tierra, que es muy importante en cuanto a la geoquímica del planeta, la cianobacteria, y esencialmente esta verde, que es la vida, produce lo que es plateado, que es gas oxígeno. Y entonces hay un ejemplo donde la vida en un planeta, en nuestro planeta Tierra, literalmente transforma el planeta. Lo ha transformado la atmósfera y la superficie del planeta en un periodo en su historia de 3.000 a 4.000 millones de años. Lo que ha ocurrido gracias a las cianobacterias es, desde el inicio de la biosfera activa en el planeta Tierra, desde los primeros 1.500 millones de años, pues el oxígeno se hizo dominante. Predominaba el oxígeno entre los gases de la atmósfera y el agua en el océano. Y hoy día vivimos en un planeta que tiene mucho oxígeno, mucho gas oxígeno. Pero eso no es normal si el planeta no hubiera tenido vida. Un planeta que no tiene vida no debe tener oxígeno libre.
en agua ni en la atmósfera, porque es muy reactivo desde el punto de vista químico el oxígeno y queda atrapado en óxidos y en otros compuestos químicos. Entonces, ningún otro planeta en el sistema solar tiene oxígeno libre en su atmósfera. El planeta Tierra es el único que lo tiene. Le llamamos a esto la bioimpronta, biosignature, como una firma biológica. Lo vemos en otros planetas, si es así, que algo realmente interesante está pasando lugar en su superficie y que no es solamente la geoquímica. ¿Y cómo buscamos el gas oxígeno? Lo hacemos con sensores remotos. Y los sensores remotos simplemente son una técnica que hemos estado utilizando ya desde hace 50 años, desde el origen de la era espacial, y se utiliza cada vez más y mejora con el tiempo. Y es como vemos el planeta Tierra desde una órbita y cómo medimos diferentes gases y diferentes rasgos superficiales. Es lo que llamamos en inglés remote sensing, dispositivos pequeños, sensores a distancia, espectrómetros que toman la luz visible, la luz, y lo llevan del azul al infrarrojo y lo dividen por colores. El espectrógrafo, le llamamos el espectro, y entonces se llama espectrómetro el que mide el espectro. Y entonces dividimos la luz por colores y diferentes moléculas como el gas oxígeno o el metano o características superficiales se pueden ver y tenemos una impronta, una firma diferente en su color y diferentes longitudes de onda. Le llamamos longitudes de onda, que son diferentes partes del color que reflejan diferentes moléculas, con unas firmas muy precisas. No te puedes confundir una con otra, no. Es una forma de decir que hay una información, muchísima información en el espectro del color, y entonces nos puede permitir ser muy precisos y medir de esta forma diferentes gases, y también te puede permitir medir pequeñas concentraciones de gases, porque incluso a pequeñísimas concentraciones de gases, entonces esto se ve en el espectrómetro. Los sensores a distancia es lo que hacemos también a nivel de planeta Tierra, a nivel terrestre. Lo vemos aquí en Alemania, en el juego de fútbol, y lo que hace el espectrómetro aquí, en la parte de la izquierda, es esto de metal, es que hace un escáner del público, y lo que hace es identifica vapor de alcohol. Y mire lo que ha ocurrido aquí. Hay un píxel aquí que nos indica que hay algunos alemanes que se habían bebido demasiadas cervezas. Identificaba el etanol, el alcohol. Y esto es el aliento que el espectrómetro ha detectado. Era el borracho que estaba en el estadio y que se detectó. Bueno, pues yo supongo que alguien debería decirle que no beba tanto cuando se va al estadio a un partido de fútbol. Esto se llama remote sensing, sensores a distancia. Lo podemos hacer, sabemos hacerlo, se puede. Y lo que hacemos aquí es que utilizamos el mismo tipo de espectrómetro y lo ponemos ahí al final del gran telescopio cuando vemos a las estrellas y de esta forma a los planetas que orbitan alrededor de las estrellas. Y ya hemos empezado el proceso cuando vemos cómo se hace, y lo hemos visto en nuestro equipo en particular, con energía y con trabajo. Se ha creado uno de ellos, mucho mayor, y pensamos que mucho mejor también, para estudiar las estrellas y los planetas de esa forma, y se llama HARPS North, y está aquí en España, y cuando digo en España, está en las Islas Canarias. Bueno, es España, y es una cooperación entre la Universidad de Harvard, Suiza, España, Italia. Y en uno de mis viajes a las montañas, pues estuve aquí junto al tanque de vacío, lo mantenemos en vacío, está estable, es un requisito, y entonces toda la sala donde está el tanque de vacío está cerrado y no se ha abierto en los últimos 5 años porque mantenemos el entorno muy estable, y está en una montaña preciosa, en el pico de la montaña, en La Palma, en las Islas Canarias. Y es lo que llamaremos el prototipo HARPS North, que utilizamos para construir un instrumento mucho mayor ahora que este, y que voy a mencionar dentro de un instante. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos con esto? ¿Qué hacemos? Hay 3 formas básicas en las que podemos hacer o detectar las atmósferas exoplanetarias, ver el gas oxígeno en un planeta a distancia. Y me gustaría mostrar los 3 tipos aquí. Vamos a empezar con lo más fácil de comprender, que es el de abajo.
Abajo tenemos los dos recuadros que nos muestran la imagen directa. ¿Qué es lo que significa? Direct imaging, imágenes directas. Si podemos ver los planetas directamente con el telescopio como puntos brillantes, vemos la estrella aquí y vemos que la luz, esta es la más intensa, pero tenemos telescopios que pueden bloquear la luz de la estrella y vemos solamente la luz reflejada de estos planetas. Y entonces podemos preparar el espectrómetro que acabamos de ver, digamos, entrenarlo, a ver el planeta C y buscar la traza de los colores en la luz. Le llamamos el espectro, pero es la impronta, es como la huella dactilar. Nos dice si hay metano, si hay dióxido de carbono, si hay gas oxígeno. La imagen directa es la mejor forma de hacerlo, pero es la más difícil, claro, porque solamente tenemos un puñado de planetas en que podemos hacer esto y no son planetas tipo Tierra, son más grandes que Júpiter. No se puede usar la imagen directa por el momento, es algo que vendrá en el futuro, es algo para el futuro. Y arriba tenemos los dos recuadros. Uno de ellos se llama la espectroscopía de transmisión a la izquierda. Y es una espectroscopía que utiliza la luz transmitida. ¿Qué significa esto? Funciona solo para planetas en tránsito. Hablamos de planetas que transitan delante de su estrella. Se han descubierto que transitan frente a su estrella. Y ocasionalmente, cada órbita, cada vez que orbitan, pasan unas horas frente a su estrella. Y no les vemos con un telescopio la imagen de la estrella del punto negro del planeta, no. Pero sí vemos la luz integrada, y en esta luz integrada contiene una luz que pasa a través de la atmósfera del planeta, una transmisión, por eso se llama espectroscopía de transmisión. La luz de la estrella pasa a través de la atmósfera, el ánulo, la atmósfera del planeta, y entonces viene a nosotros, a nuestro telescopio. Si nosotros entonces somos suficientemente buenos al hacer esto y tenemos un instrumento preciso, vamos a ver la impronta de estos gases, como la firma de estos gases, cuando la luz pasa a través de su atmósfera, de la misma forma que hacemos aquí en el planeta Tierra, pero ahora en una escala cósmica. Y esto se llama espectroscopía de transmisión. Y por supuesto la de emisión, donde no hay tránsito. Hay, bueno, en muchos planetas, en el 98% de los planetas no hacen ese tránsito, y ahí hay que contar las diferentes fases de la luz emitida, que va cambiando de fase, cambia con la fase. También es difícil la espectroscopía de emisión. Y estos tres métodos logran la detección. El más maduro, aquel donde ya tenemos la tecnología y donde sabemos que tendrá éxito si tenemos estos planetas, es la espectroscopía de transmisión, el de mayor éxito. Y entonces, de esta forma, nuestro objetivo es utilizar la espectroscopía de transmisión para detectar el gas oxígeno en planetas tipo Tierra, que orbitan alrededor de las estrellas más cercanas. Y de esta forma pasa alrededor, a través de la atmósfera, y si hay gas oxígeno, aparecerá en el espectro. Este es el tipo, es una forma de mostrar cómo esto funciona, a pesar de que no vemos ninguno de los planetas. Vemos solamente un punto brillante donde está la estrella, pero sabemos cuándo tiene lugar ese tránsito. Y cuando está transitando, la espectroscopía de la luz combinada de la estrella y del planeta que pasa enfrente y con esa atmósfera, tendrá una impronta, una firma en esa parte muy específica del espectro, y que aparece aquí en el amarillo, en el rojo para nuestro ojo, o entre 60 y, bueno, lo que vemos aquí, 760, 770 nanómetros, que tiene que ver con gas oxígeno. Y esta es la forma exacta de esta firma. Las moléculas tienen muchas formas en las que vibran y rotan, y es por esto por la que hay la firma del espectro, que es como la huella dactilar, que es muy específica, como podemos ver aquí. Y hay muchísima información en este pequeño punto oscuro del espectro, donde podemos decir precisamente esto es gas oxígeno y ninguna otra cosa. Detección del oxígeno mediante la espectroscopía de transmisión. El planeta pasa frente a su estrella, se mueve, incluso aunque sea el mismo gas en la atmósfera,
del planeta que estamos observando, que hay, pues lo hay, lo recuerdas, en el telescopio que está en la parte de abajo y hay oxígeno en nuestra propia atmósfera y también lo vemos aquí, vemos la misma firma, la misma impronta, pero como el planeta que transita se está moviendo, hay un efecto que fue descubierto hace 200 años por Doppler que se llama el desplazamiento de Doppler y ese efecto Doppler permite que los dos conjuntos de líneas se separen uno de otro. Y podemos verlo, eso se puede ver y el proyecto, por tanto, es un pionero y realmente lo llevan ahora un astrónomo español, una española, Mercedes López Morales, que trabaja mucho arduamente en esto y es la jefa de este proyecto. Y lo que vemos aquí en cuanto a GMT más G-Cleft es lo que vemos en la siguiente diapositiva. Es el telescopio gigante de Magallanes, el GMT, en Chile, y el instrumento que se supone que haga esta medición, se llama, y alguien le ha puesto G-Clef, pues se llama la clave G, que es un instrumento, es la versión mayor del que está en La Palma, es un poco mayor del de La Palma, pero es basado en ello. Y como he dicho, se está construyendo muy preciso, ultra alta precisión, altísima resolución, y es es lo que llamamos First Light Instrument. En astronomía se construye estos grandes telescopios en comunidad. No es un único departamento ni un país, no. El telescopio gigante de Magallanes es un consorcio de 12 universidades, institutos norteamericanos y de muchos países, Australia, Corea del Sur, muchos. Entonces, es un esfuerzo conjunto. Y utilizando ese telescopio es algo maravilloso, es algo precioso porque es muy costoso y todo el mundo quiere utilizarlo. Y el hecho de que la comunidad haya decidido tener este instrumento, este espectrómetro, como el primer instrumento de luz, cuando no habla ningún otro, esto nos dice que todo el mundo apuesta por ello, todo el mundo quiere utilizarlo, como os he dicho, y esto es lo que hace Mercedes López Morales, que intentan detectar ese oxígeno, ese gas oxígeno en planetas como hemos visto. Y hay aquí un plan muy detallado sobre cómo hacerlo. Los instrumentos ya se han construido, ya tenemos la financiación. No es fantasía del futuro, es algo que va a tener lugar. ¿Y cuándo tendrá lugar? Bueno, de aquí a 3 años, de aquí a 5 años. Esto, bueno, pues es cuando estará listo para hacer las mediciones. Pero en astronomía, como en la física, hay que planificar a largo plazo, muy por adelantado. Y ya se ha hecho la planificación, por eso tengo tanta confianza y puedo decir que sí, que estamos trabajando en ello, que sí que se va a lograr. Y todo esto es maravilloso y es apasionante y podría dejarlo aquí. Pero hay un gran reto que queda ahí pendiente. Y ese gran reto no es si vamos a tener los datos y los datos van a ser buenos y vamos a ver impronta de gas oxígeno, por supuesto. Pero el problema grande, el gran problema es que no estamos seguros de saber exactamente aquello que estamos buscando. O voy a ponerlo con otras palabras. Estamos buscando algo que se asemeja a la vida en la Tierra, en forma precisa, que produzca oxígeno, la química subyacente, lo que llamamos en la vida del planeta Tierra, pensando que se comporta de la misma forma y da la misma firma, la misma impronta. ¿Y qué pasa si la vida no es igual como la vida en el planeta Tierra? Y esta es la gran pregunta. ¿La vida en otros planetas es igual a la vida en el planeta Tierra? Puede ser que no. Y su química fundamental puede no ser igual. Incluso la vida aquí, como estas bacterias que aparecen en rojo y que producen diferentes gases, como el metano. Son estas bacterias que se alimentan de azufre y que producen metano. Y no sabemos cómo buscar los marcadores para esto. No lo sabemos. Y esto siempre ha sido una pregunta evidente en esa búsqueda de la vida extraterrestre. Y esta ha sido la razón y la motivación, por tanto, por la cual hace 10 años empezamos la iniciativa sobre la búsqueda de los orígenes de la vida en Harvard. Era exactamente intentar prepararnos para buscar estos datos, para responder a esa pregunta, y quienes todavía siguen trabajando en ello, es un pequeño equipo de 12 personas, aquí tenemos el comité de dirección del proyecto, que intenta buscar esto, y quiero mostrar ahora, y quiero decir que me siento muy feliz de estar en España, de estar en Madrid en particular, porque ahí empezó todo, en el Centro de Astrobiología,
que está en las afueras de Madrid. Y empezaron ellos 5 años antes que nosotros. Y una gran parte de nuestra inspiración la sacamos del Centro de Astrobiología de aquí, que muy pronto cumple 20 años. Y hablando de historia, esto tiene una larguísima historia. La gente siempre se ha planteado, se ha preguntado qué es la vida, cuál es el origen de la vida. Pero solamente en los últimos 5 años, por primera vez, hemos podido hablar de algo rompedor, la química básica, y la comprensión de la química básica y de la oportunidad de responder a algunas de estas preguntas, que es, ¿la química básica es única? Y, por tanto, ¿la vida es como el planeta Tierra? ¿Será universalmente igual en cualquier parte, en cualquier galaxia? ¿O acaso la química, de hecho, puede ser sólida, pero con muchas vías diferentes? Y entonces esto sucedió hace unos 70 años con el trabajo pionero de Stanley Miller, que vemos aquí en su imagen en el 52 con su equipo. Él hizo algo con sus asesores e hizo algo básico pero importante. Simplemente mezcló gases que en aquel momento se suponía que eran los gases que tenía el planeta Tierra en su fase inicial, agua y alguna fuente de energía que era una chispa eléctrica en su momento, aunque utilizaban otras formas de energía también y el sistema también funcionaba. Pues construyó los bloques básicos de moléculas orgánicas para la vida, fundamentalmente aminoácidos. Los aminoácidos son los bloques de construcción a partir de los cuales se forman las proteínas, que son básicos para la estructura de los seres vivos, de los seres vivientes. Y entonces, esto lo hizo hace unos 70 años, pero desafortunadamente no llegó muy lejos. Y muy rápidamente, quizás en 10, 20 años de esta iniciativa inicial, de ese primer experimento, quedó claro en 10, 20 años que había un problema muy serio, un reto grande con la química. Y para intentar explicar cuál es el problema y cómo se ha logrado vencer al cabo de 70 años, me gustaría y necesito deciros algo básico en cuanto a los atributos químicos de un sistema de la vida tal como lo conocemos. Nosotros les llamamos el modelo de la protocélula mínima, y esto es algo que la comunidad científica se ha puesto de acuerdo y lleva de acuerdo desde entonces, desde los 50, cuando la estructura del RNA y del DNA fueron descubiertos. Cualquier forma viva sobre el planeta Tierra, y podemos plantear cualquier protocélula mínima en el origen de la vida, debe tener tres subsistemas básicos que debe tener. Y técnicamente hablando se llaman metabólico, de información y formación de compartimentos. Pero en el lenguaje claro, la parte metabólica es la parte estructural, funcional, la química estructural funcional que existe en cualquier forma viva, en una célula, cualquiera. Y este subsistema metabólico está formado casi enteramente de un único tipo de moléculas que llamamos proteínas. Todo el mundo conoce las proteínas. Y los bloques de construcción, las unidades atómicas, por así llamarle, de las proteínas, se llaman aminoácidos. Las proteínas están hechas de aminoácidos. Lo mismo que hacía Stanley Miller en su experimento hace 70 años. Ese es el subsistema metabólico. Es importante. Bueno, no podemos tener un sistema vivo sin ello, pero se produce, está basado en una parte singular de moléculas. Los bloques de construcción son aminoácidos, pero la parte informativa, informational, la parte genética, la parte de información, el código, se basa en moléculas que son muy específicas, como el RNA y el DNA. Hace 30 años quedó claro, se esclareció, que el RNA per se como tal, que es un primo hermano de la molécula del ADN o DNA, puede tener todas las funciones. La vida hoy día en el planeta Tierra utiliza el DNA, pero está claro de nuestra comprensión que el RNA o la ARN es el primitivo, es la molécula inicial, y que el DNA viene después como resultado de la evolución a posteriori. Primero el RNA, luego el DNA. Y entonces, esta parte de información se basa en una molécula como el RNA, y en las unidades de construcción, las unidades individuales de la molécula del RNA se llaman nucleótidos, y específicamente ribonucleótidos. De ahí viene la R del
RNA viene de ribonucleótidos, el nombre de uno de los componentes de los bloques de construcción que se llama los componentes riboazúcares. Y entonces ribosugars. Y entonces tenemos la química que se va a formar en compartimentos. Lo que forma compartimentos, que son lípidos, que son membranas, algo muy importante, crucial para la formación de un sistema químico que sea capaz de evolucionar, lo que llamamos la evolución y la evolución darwiniana. Esta formación de compartimentos se considera vital, crucial, y está en el entorno de estas células. Los lípidos son los bloques de construcción de esta formación de compartimentos. Los lípidos, y con lípidos se forman las membranas. ¿Y cuál es el problema? El problema surge de ese experimento de Stanley Miller, que se hizo álgido al final del siglo XX, a principios del XXI, es que podemos hacer todas estas moléculas, todos los tres subsistemas. De hecho, es barato comprarlos en el mercado hoy día porque industrialmente se pueden fabricar todos ellos. Pero no podemos hacer todos a la vez, juntos. En otras palabras, el problema es una química diferente, mutuamente incompatible, necesaria para fabricarlos. Puedes hacer separadamente en una parte del laboratorio, uno en esta parte, el otro en la otra parte. Los pones juntos, pero el origen de la vida en un planeta, en un momento precoz, sin humanos y sin laboratorios, tenía que suceder espontáneamente, en forma natural y a la vez. Y ese es el problema. Es lo que se hizo conocido como el problema del huevo y la gallina, y el problema que realmente se hizo imposible de resolver durante 50 años. Nada sorprendente que Carl Sagan en aquel momento decía, bueno, podemos tener las notas, pero todavía no tenemos la melodía, nos falta la música. Y entonces, ¿qué es lo que lleva al éxito? Inicialmente, después del experimento de Stanley Miller, la gente empezó a decir, bueno, podemos simplemente tomar las bacterias más simples, los microbios que conocemos, y sacarle algo del ADN, de la información genética que les constituye, y lo consideramos las protocélulas mínimas. Es el enfoque de arriba hacia abajo, top-down. Tomas un organismo vivo existente y con ingeniería genética reduces estos genomas bacterianos in vivo. El otro enfoque es de abajo hacia arriba, bottom-up. Vas a sintetizar las moléculas básicas, los aminoácidos, los nucleótidos y los lípidos, y vas a intentar ponerlos en conjunto y esperas que finalmente, con un poco de suerte, el sistema químico se comporte como la vida y se desarrolle la vida a partir de ahí. Tuvo sentido el enfoque de arriba hacia abajo, la gente lo hizo en su inicio durante 50 años, no tuvieron mucho éxito. Pequeño número de genes que se fue publicado el año pasado, fueron 473 de este organismo, pero un tercio de los 473 genes siguen teniendo funciones desconocidas. Entonces, ese proyecto esencialmente, el de top-down, el de arriba hacia abajo, llega a un punto sin salida. El enfoque de abajo hacia arriba es el de nuestro equipo y el de otros equipos. El que estamos intentando hacer, que es construir un sistema, sintetizar una autorréplica de un sistema proteico de RNA, DNA, en la teoría con unos 150 y tantos genes, 151, especialmente si ahora tenemos la comprensión de que el ADN no es la molécula primaria, sino que todas las funciones que hace el ADN, el DNA, lo hace el RNA. Y entonces, con esa comprensión, eso hace que el enfoque de abajo hacia arriba sea más realista desde el punto de vista de la bioquímica. Y entonces quiero mostrar un ejemplo, un solo ejemplo, antes de resumir y de terminar mi charla. Este ejemplo que tenemos aquí tiene que ver con el RNA y lo que llamamos el mundo del RNA, que es la capacidad de construir la protocélula mínima basada solo en RNA como molécula genética con muy poquitos aminoácidos y proteínas necesarias para su funcionamiento. El RNA y el ADN o el DNA son primos, tienen la misma estructura, son primos hermanos con ese backbone o estructura que son fosfatos, que es fósforo con 4 oxígenos, y luego ahí está también el azúcar, el famoso color azul, el azúcar. Y luego la base, el ADN, tiene 2 cadenas y se forman en forma espiral, pero que el RNA tiene solo una cadena.
y el RNA podría también formar dos hélices, dos cadenas en forma espiral. Pero la gran pregunta es cómo se puede sintetizar el RNA en condiciones normales. ¿Y se podría hacer? ¿Se puede hacer? En otras palabras, puedes fabricar este tipo de moléculas individuales que forman una hilera, que forman... Y no voy a asustaros con la fórmula química, simplemente voy a simplificar con el color rojo, el azul y el púrpura para los tres componentes. La gente intenta hacerlo y sabemos cómo hacerlo industrialmente en el laboratorio. Pero jamás ha sido posible tomar los tres componentes a la vez y ponerlos juntos. Y entonces los componentes individuales se forman naturalmente. Los hemos visto. El metano en meteoritos, lo vemos en el experimento de Stanley Miller. Pero si intentas poner las tres cosas juntas, no funciona. Esto no funciona en condiciones naturales, normales, e incluso en condiciones no naturales. Y entonces, lo rompedor que tuvo lugar 5 o 6 años atrás, hace solo 5 o 6 años, con el trabajo del laboratorio de Inglaterra, el Southern Laboratory en England, fue que no hay que intentar sintetizar el azúcar, la base y el fosfato separadamente e intentarlo poner en conjunto. Quizás habría que buscar trocitos y entonces se empezó con parte del azúcar y parte de la base, y cuando el fosfato está en ese líquido forma esta media molécula que entonces le añade la otra parte del azúcar que no se pudo añadir al principio y sigue siendo una molécula peculiar porque tiene solo la mitad de la base, pero como el fosfato está en la solución, la otra mitad de la base ahora se le puede añadir y sigue siendo una molécula peculiar porque tiene dos puentes en lugar de uno que debería tener, pero entonces surge que si dejas que esta molécula y lo haces al sol que tiene radiación ultravioleta y la luz del sol impacta, entonces tienes el nucleótido formado, se forma todo el nucleótido. Y entonces, aparte de la forma de hacerlo desde el punto de vista química, es tan robusto que hasta yo lo puedo hacer yo soy astrónomo y lo he intentado en el laboratorio y sé hacerlo, lo puedo hacer, funciona. Y funciona en una forma muy natural, en condiciones muy naturales, y es realmente... Y entonces el azúcar incluso en Marte, en primeras zonas, y lo vemos cómo ha evolucionado y ahora toda la pantalla está llena de todas esas vías y podemos, bueno, no se ven, pero pueden producirse 12 de los 20 aminoácidos, producen 2 de los 4 nucleótidos para el RNA y también produjeron el precursor lipídico. En otras palabras, finalmente ya tenemos un conjunto de vías posibles que son formas naturales en condiciones planetarias en intervención humana, sí pueden producir los bloques de construcción de los tres subsistemas, de estos tres subsistemas que creemos nosotros son necesarios para crear el sistema químico que se comporta como una célula viviente, una célula viva. Y entonces las capas, las bicapas lipídicas, las que forman la membrana celular, me ha hecho el colega Sostak, que ha podido mostrar cómo funciona esto. Las moléculas lipídicas en estos conjuntos de átomos de carbono con 2 de oxígeno en un lado y vemos cómo repelen el agua y entonces le llamamos a estas moléculas anfifilina porque repelen el agua por un lado y atraen a la molécula de otra forma. Y cuando les pones en soluciones de agua, estas moléculas forman las llamadas micelas, y las micelas es la razón por la que la leche es blanca, porque están estas pequeñas esferitas microscópicas, moléculas lipídicas, que siempre se las arreglan de esta forma, con, cabecitas que apuntan hacia afuera, y entonces lo otro hacia adentro. Y estas células, pues, no es nada inusual, se forman de esta forma, lo mismo hace. Y vemos de esta forma la protocélula, la formación, la autoformación y formación de vesículas. Y esta es la formación de lo que realmente sucede. A medida que la concentración de estas moléculas lipídicas aumentan en la solución, lo que naturalmente va a suceder, estas micelas empiezan a comportarse de esta forma. Una con otra se van agrupando y van formando membranas. Una membrana, lo que vemos aquí es la proyección, es como una membrana de este tipo. Y entonces, a medida que crece, empieza a formar una especie de este tipo, como si fuera una copa que se cierra en forma esférica.
Y aquí tenemos la burbuja, como una burbuja de jabón, excepto que ahora la tienes dentro de una solución acuosa y se ha autoformado. No tienes que hacer nada, lo hace solo, se autoproduce a medida que aumenta la concentración. Y las imágenes microscópicas son, bueno, se pueden decir que lo que ha hecho Jacques Jossack es mostrar que se comporta como células vivas en lo que sabemos de la vida hoy día. Estas pequeñas moléculas se forman y quedan dentro y crecen, y entonces se quedan siempre dentro de la célula, porque no pueden ahora apartarse, no pueden, es una membrana semipermeable, pero no se pueden ir de ahí. Y lo que tenemos ahora, finalmente, es una nueva química de una autoconformación, self-assembly, que funciona en condiciones que vemos en otros planetas o conocemos. Entonces, de otros planetas, los astrónomos ya tenemos la capacidad y la tecnología, la tenemos para buscar este tipo de vida en otros planetas. Y la química y la biología y el laboratorio finalmente ha llegado al punto donde estamos muy cerca a tener un sistema químico que funcione y se comporta como la vida. Y entonces, en el momento en que tenemos la capacidad de medir las condiciones en otros planetas, vamos a ser capaces de comparar estos dos y vamos a poder esencialmente decir bajo qué condiciones el sistema que se comporta como la vida será capaz de sintetizar, y bajo estas condiciones que vemos en el planeta tal, X o X2, es algo comparable a estas condiciones que ya sabemos que existen y que genera vida. Y esta es la confluencia de dos grandes pilares rompedores, partes individuales de la ciencia, que ahora estamos intentando aunar como dos puentes que se unen en el centro, no haciendo solamente la medición, sino buscando la vida en los planetas cercanos, pero también tratando de comprender estas mediciones y con un poco de suerte tener la confianza de decir, sí, hemos encontrado prueba de vida cuando la tengamos, si la tenemos, todavía no sabemos lo que vayamos a encontrar. Entonces todavía no sabemos cuán poco usual es nuestro sistema solar y el planeta Tierra en cuanto a condiciones superficiales, y esto es lo que va a ocurrir con estos grandes telescopios en los próximos 5 a 10 años. Vamos por primera vez a ser capaces de comparar la atmósfera del planeta Tierra con planetas y otras estrellas. Lo vamos a comparar con la nuestra ahora y en la historia. Y la otra cosa, vida extraterrestre. Con el trabajo hecho en el laboratorio, confiamos en que vamos a ser capaces de ver y saber que hay vida cuando veamos vida, lo que no necesariamente sea cierto hoy día, antes de haber hecho este esfuerzo, antes de haber logrado hecho nuestros deberes. Gracias, amigos, por vuestra atención, y seguimos en contacto para lo que va a pasar en el futuro en este tema tan apasionante de la ciencia de aquí a 5 años. Gracias.